Ese que ven, Rompesuelas, puede pasar a la historia como el último toro de la Vega, muerto en un torneo medieval de más de 500 años de historia. La Junta de Castilla y León ha aprobado un decreto ley que impedirá que el animal sea lanceado y muera en público. Dice el consejero de la Presidencia que solo pretenden mantener esta tradición y adaptarla a las sensibilidades de la sociedad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. No ha hecho falta esperar a septiembre para volver a hablar del cuanto menos polémico Toro de la Vega. Los incidentes de los últimos años han obligado al gobierno autonómico a tomar esta difícil decisión. Enfado monumental en Tordesillas, cuyo ayuntamiento recurrirá el decreto ley, y satisfacción a medias de los animalistas porque lo que quieren es la eliminación de todos los festejos taurinos. ¿Puede suponer un punto de inflexión esta decisión en los festejos taurinos, que forman parte del patrimonio cultural español? ¿Hubiese sido mejor la autorregulación que la imposición? ¿Por qué ahora, en este momento? Son muchas las preguntas que están en el aire sin contestar. Por eso hemos vuelto a convocar en espacio abierto a quienes defienden distintos puntos de vista sobre el Toro de la Vega. Vidal Arranz, muy buenas. Hola, buenas tardes. Periodista y vamos a poner defensor de alguna manera del torneo del Toro de la Vega. Sí. ¿Se esperaba una reacción así, es decir, una decisión de este tipo y sobre todo que partiese de la Junta de Castilla y León? Yo creo que haya partido de la Junta ha sorprendido un poco, es decir, aunque hubo unas declaraciones del presidente Herrera tras la última edición del torneo en septiembre del año pasado, que hablaba en genérico de la necesidad de reformar el torneo de alguna medida, que eso, en esas declaraciones se puede dar por incluida esta posibilidad. Francamente, yo creo que nadie esperaba que la Junta de Castilla y León tomase la iniciativa. La posibilidad que se veía más cierta o más probable es que el Congreso de los Diputados, una vez que se constituyera, pues tomara una resolución de esta índole que le viniera impuesta, por decirlo de algún modo, al gobierno regional, ¿no? Yo creo que esperar al Congreso lo mismo pasarían 2 o 3 años, hubiera habido 2 o 3 torneos más. Santos García Catalán, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Informador taurino. ¿Cree que esta decisión puede poner en jaque el resto de los festejos taurinos de Castilla y León? Bueno, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Lo que pasa es que de momento la tauromaquia está protegida como bien de interés, patrimonio español. Lo veo difícil, ¿no? Pero lógicamente, bueno, pues los activistas no quieren tampoco toros, ¿no? Incluso nos llaman asesinos en las puertas de las plazas. Y a partir de ahí pues se puede esperar cualquier cosa, pero creo que en principio la tauromaquia no le va a afectar. A la tauromaquia de a pie, es decir, de toreo. De toreo. Pero festejos, por ejemplo, como el toro enmaromado que se ha celebrado hoy en Benavente. La ley, vamos, lo que se ha firmado parece ser que afecta exclusivamente a la muerte. Los festejos que tanto el toro de enmaromado de Benavente como de otros no puede afectar. Lo veremos. José María Nieto. Buenas noches. Buenas noches. Humorista gráfico de ABC y también colaborador de Radio Televisión Castilla y León. Bienvenido. Gracias. Ya he estado más veces en este programa y también para hablar del torneo del Toro de la Vega. Al final ha sido una prohibición la que ha acabado con una tradición. Sí, el que se acabe el Toro de la Vega es una buena noticia para muchos, para los que nos repugna el torneo, pero es una buena noticia que llega de la peor manera posible, que es con una prohibición. Tampoco podemos perder de vista que la Junta pues, es un gobierno legítimo, que tiene competencias y las ha ejercido. Pero a mí me consta que antes del decreto la Junta había intentado arbitrar una especie de consulta o proceso interno con las autoridades del pueblo e incluso los participantes del torneo para que se reformase desde dentro. Y solo cuando se vio que aquello no iba a ningún lado, porque el 95% de Tordesillas estaba a favor de dejar el torneo como estaba, la Junta optó por interrumpir los contactos, tirar por la calle del medio y utilizar un decreto ley que, claro, que es muy abrupto porque acaba con una tradición de 500 años por las malas. Y entonces siempre queda la sensación de que se ha atropellado pues, a un pueblo de 8.000 personas
era lo fácil, ¿no? Y que además a esto se le añade el escarnio de que viene de parte de un partido que dice que nosotros sí que entendemos a los pueblos y a la gente de los pueblos, no somos como ciudadanos que quieren legislar desde los despachos y a un mes de las elecciones, ¿no? Entonces deja un regusto muy amargo en la boca la forma en la que ha terminado el Toro de Vega. Laura Duarte, portavoz de PACMA, Partido Animalista. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar hoy aquí. No me digan que ustedes esto se lo esperaban, aunque es lo que llevan peleando durante muchos años. Bueno, nosotros llevamos reuniéndonos con la Junta de Castilla y León desde hace meses, desde septiembre del año pasado. Nosotros presentamos una modificación del reglamento que va en la línea de lo que se ha aprobado. Nos reunimos precisamente con el consejero de Presidencia, aparte del consejero de Fomento. Evidentemente no esperábamos que esto se aprobara ahora, en este momento, este mes. No contábamos con esta noticia, nos enteramos a través de los medios de comunicación. Pero lo recibimos como una muy buena noticia y como la única posible, que es acabar legalmente con el Toro de la Vega, que es además lo que llevamos años defendiendo, acabar de manera definitiva y legal con el festejo que consideramos que siempre ha sido el icono del maltrato hacia los animales en nuestro país y que pensamos que es solo el principio, ahora viene todo lo demás. Entonces, ¿creen que todavía ha sido una victoria a medias? Bueno, siempre hemos dicho, nosotros estamos en contra de todos los festejos taurinos, sin excepción. El Toro de la Vega nos ha ayudado, lamentablemente para todos los que han muerto en la Vega de Tordesillas, pero nos ha ayudado a impulsar y abrir una brecha para crear un debate social que no se ha conocido antes en nuestro país y que pensamos que con esta decisión que llega de la forma en que nosotros la esperábamos, que es con un decreto, con una resolución legal, pensamos que es la mejor manera para continuar acabando con el resto de festejos. Mencionabas hace un momento el festejo del Toro Maromado de Benavente, pues ese podría ser un próximo objetivo, de hecho hoy estamos allí documentándolo. Bueno, hablaremos de ello y veremos esas conversaciones que hemos estado escuchando, es decir, todos han participado en esos encuentros que hemos visto, que durante 8 meses han tenido las diferentes partes. Lo raro es que lo han llevado muy en silencio, no se ha filtrado nada a la prensa y cuando hay tantos actores es complicado. Bueno, estas son las personas que nos van a acompañar. No son todas las partes implicadas, ni el alcalde de Tordesillas, ni el portavoz del PP en ese ayuntamiento que dieron una rueda de prensa conjunta han querido estar aquí. Prefieren esperar a que la decisión sea en firme. En el siguiente vídeo que hemos preparado se recogen todos esos testimonios implicados para que ustedes también saquen sus propias conclusiones. El torneo tendrá que ser modificado. Hoy por hoy no habrá más toros alanceados en el Toro de la Vega de Tordesillas. Al margen de la polémica que ha rodeado siempre a este festejo, en Tordesillas la temperatura el día del Toro de la Vega había subido considerablemente en los últimos años. Hasta el propio presidente de la Junta dejó caer el año pasado, pocos días después del festejo, que había que repensar el sentido de esta fiesta en la actualidad. Sí deberíamos todos hacer una reflexión de que las costumbres y las tradiciones, por muy antiguas que sean, tienen también la necesidad de acomodarse a los cambios y a las nuevas exigencias sociales. 8 meses después de estas declaraciones, la Junta de Castilla y León anunció la semana pasada, casi por sorpresa, que prohibía la muerte del toro durante el festejo. Las tradiciones hay que adaptarlas a la sociedad actual, a la sensibilidad y a la cultura de la sociedad del siglo XXI para que perduren en el tiempo. El decreto cayó como un jarro de agua fría en la localidad vallisoletana. Yo prefiero que si le quitan, que le quiten del todo, cero. Yo no quiero, si no le podemos matar, que desaparezca totalmente y ya está. Es que si no, no sería torneo. Es que ahora lo que vamos a hacer no es un torneo, es un encierro, igual que otro cualquiera. A mí no me parece normal. Yo me gusta defender todas las tradiciones que tenemos de hace muchos años. Pues se están cargando ya no solo el toro en sí, sino lo que es la economía del pueblo. Aunque algunos vecinos tampoco se disgustaron con la medida. Puede haber torneo sin muerte al toro. Yo lo veo hasta bien, en ese punto, vamos. Pocas horas después de que la Junta anunciase el decreto de prohibición de la muerte del toro, los políticos de Tordesillas hicieron su primer movimiento para paralizar esta orden. El ayuntamiento ha interpuesto un recurso para anular la norma. Además, el alcalde del PSOE apareció junto al representante del PP en Tordesillas en rueda de prensa, demostrando que se enfrentan abiertamente contra sus partidos por intentar salvar esta fiesta. Todas las acciones legales necesarias para defender
una de las señas de identidad cultural más importante de nuestra región. La Constitución, que dice que tenemos libertad cultural en todos los españoles, cumple una ley aprobada por el Congreso de los Diputados. Todos tenemos que, como poderes públicos, proteger el patrimonio cultural. Valoraremos la posibilidad de abandonar el partido o tomar otras medidas. Las asociaciones taurinas y el Patronato del Toro de la Vega están preocupados no solo por esta tradición de Tordesillas, sino porque, según ellos, puede suponer el inicio de una persecución a todo lo relacionado con la tauromaquia en España. Es una escalera de dominó. El objetivo ha sido siempre el Toro de la Vega. En el momento que caiga el Toro de la Vega, y ya lo están diciendo los animalistas, van a por el resto de funciones taurinas populares y sobre todo van a por la tauromaquia de Montera, por las plazas. Es la mejor noticia que han tenido los animales en nuestro país en los últimos años, es el principal gran logro en la defensa de los animales, y acabar con el Toro de la Vega va a implicar en el futuro, estamos seguros, acabar con el resto de festejos taurinos. La tradición centenaria de esta localidad vallisoletana se había convertido en tema de Estado en los últimos años, incluso a nivel nacional. Creo que han acertado, que ha dado el paso correcto y, en consecuencia, creo que es una muy buena noticia. A partir de ahí, lo que sí que les digo es que en el programa electoral del Partido Socialista sigue manteniéndose el aprobar una ley estatal contra el maltrato animal. Va a permitir seguir celebrando una tradición, una costumbre de muchísimos años en Tordesillas, sin la muerte del toro. Por tanto, compatibilizando el mantenimiento de una tradición con su adaptación a los tiempos. Respecto a esa decisión, dentro de la legalidad, yo creo que todos los ciudadanos debemos de comprometernos con la legalidad, mucho más los responsables públicos. Muchos se preguntan por qué ahora. El debate político, junto con las tensiones que se vivían cada año en Tordesillas, podrían haber llevado a precipitar la prohibición. Lo cierto es que el decreto está ahí y la polémica enfila ahora los derroteros judiciales. En 4 meses sabremos si el Toro de la Vega se sigue celebrando como siempre o si lo hace de manera diferente. Bueno, ya lo ven, no hay término medio. ¿De verdad este decreto ley puede defender el mantenimiento de esta tradición? Hombre, es que eso da un poco de risa, la verdad. Es decir, ¿de qué tradición estamos hablando? El Toro de la Vega es lo que es. Hay cosas que son secundarias y hay cosas que son esenciales. Es un torneo que consiste en que el toro hace un recorrido que tiene una parte de encierro, termina en la vega y allí hay una competición, digamos, en el que varias personas intentan alancearle y le dan muerte con una lanza. Esto es lo que hace que el torneo del Toro de la Vega sea lo que es. Esto es lo que hace que el torneo del Toro de la Vega se haya convertido en el centro de todas las polémicas animalistas en todo el mundo. Si le quitas esto, el Toro de la Vega ya no es el Toro de la Vega, es otra cosa. Entonces, hablar de que esto permite compatibilizar la tradición con la modernidad, pues es una patochada, con todos mis respetos. Es decir, es una forma de escurrir el bulto, ¿no? Aquí lo que se ha hecho es aniquilar esta tradición y, bueno, darle una forma más o menos de apariencia de intentar que se va a poder seguir celebrando algo ahí. Pero eso que se celebre, si se llega a celebrar, ya será otra cosa. Le podrán dar el nombre que quieran, pero no tendrá nada que ver con el torneo del Toro de la Vega. Porque ustedes ni eso les gusta, que por ejemplo, que si no se da muerte al toro, pero se le baja y se le sube, y tampoco están dispuestos a que eso se siga celebrando en Tordesillas por mantener una tradición que tiene más de 500 años. No, nosotros estamos en contra de todos los festejos taurinos, en cualquiera de sus formas. El Toro de la Vega es verdad que tiene una estética especialmente cruel, y eso es lo que ha permitido que lleguemos al debate que se ha producido en los últimos 10 años. Pero sin duda el final para todos los animales en todos los festejos taurinos es el mismo. En todos los encierros, también en Castilla y León y en todas las comunidades, se da muerte a los animales al finalizar, y por tanto el final, el aniquilamiento de 50.000 toros todos los años en nuestro país, se produce en cualquiera de las formas en las que se produzca el festejo taurino, y por tanto estamos en contra. Sí que estamos de acuerdo todos, al menos todos los que defendemos a los animales, en que haber acabado con este icono nos va a permitir y nos va a facilitar esa tarea para continuar nuestro trabajo, que nos queda mucho más del que hemos hecho hasta ahora, para terminar con todos los festejos taurinos en los que se maltratan y torturan animales. ¿Hay manera de mantener esta tradición o también es partidario de que no tiene sentido, que es sinónimo de que la prohibición de matar el toro es la prohibición del Toro de la Vega? Está claro, o sea, con la prohibición de matar al toro, el Toro de la Vega se acaba. Salvo que el recurso que ha presentado el Ayuntamiento de Tordesillas, o vaya a presentar, prospere
es un encierro más, una suelta de toro de cajón, como hay en tantas poblaciones, que tiene mucha aceptación, pero se cargan el torneo del Toro de la Vega, que nace específicamente para que el toro pueda ser alanceado al final del tramo en la Vega. Y esto pues se acaba indudablemente. En la exposición de motivos del decreto se dice hasta 3 veces que es que hay manifestaciones en contra. Entonces, como fuente de derecho, pues es un poco penoso, ¿no? Que además esto se diga que es para acabar con la barbarie. Pues vaya forma de acabar con la barbarie. Es una pena que no se haya insistido a los vecinos de Tordesillas en que realmente pensasen si les valía la pena no reformar ellos por su cuenta el torneo. Porque Tordesillas tenía o tiene un problema de prestigio gordísimo con el Toro de la Vega. Y es que en la sociedad de los medios de comunicación masivos, de Internet, de las redes sociales, que tú pongas Tordesillas en Google y la primera imagen que te salga, o una de las primeras, sea la activista con la cara ensangrentada, la que llevan en volandas, eso para un pueblo es tremendo. Porque es que además la libertad es una calle de 2 sentidos, y de la misma manera que nosotros podemos decir, bueno, es que tiene que haber libertad para que la gente vaya o no vaya, bueno, pero es que también puede haber gente que diga, yo voy a ejercer mi libertad no consumiendo productos agroalimentarios de Tordesillas, o no bebiendo vino de la denominación de origen que está más cerca de Tordesillas, o voy a enterarme de en qué empresa trabaja el último lancero para ponerle una picota en las redes sociales, porque estas cosas en otros países se hacen. Y hay gente que ha perdido su trabajo por un comentario en las redes sociales. Aquí se ha hecho también, aquí hay una campaña de boicot brutal organizada contra Tordesillas. Claro, pues es que, bueno, es que realmente es Tordesillas quien ha construido su mala imagen, lamentablemente. Claro. A mí me encantaría que Tordesillas es uno de los pueblos probablemente de nuestro país con una riqueza cultural más grande y con una historia más rica. Y es una lástima que Tordesillas sea conocido por estas imágenes que nos avergüenzan a todos como ciudadanos. Yo creo que a los verdaderos ciudadanos de Tordesillas que se sientan orgullosos de su pueblo les debería avergonzar. Y es una lástima, pero no es algo que hayamos inventado nosotros. Nosotros no tenemos la culpa de que ellos disfruten torturando y matando animales. Ojalá ahora podamos ensalzar de verdad la verdadera riqueza cultural de Tordesillas. No, pero los incidentes sí los provocan las personas que van a protestar cuando se está celebrando un festejo. La tensión y la violencia que se han vivido en estos últimos años y que en realidad es lo que está en el fondo de esta decisión, el miedo de la Junta de Castilla y León a que se produjera un incidente grave, tiene que ver con el hecho de que un grupo de personas, un numeroso, se planta en un entorno para lanzar un mensaje hostil y para intentar boicotear un festejo que en ese momento era legal y que se intenta impedir que se celebre. Esto es un acto de violencia. A ver, el primer acto de violencia en el que se reúnen un número de personas, como tú has mencionado, es el propio festejo del Toro de la Vega. Es decir, son los propios ciudadanos y participantes en el torneo de Tordesillas quienes inician esa situación de violencia de la que tú hablas. Es verdad que hay personas que llevan años acudiendo allí a protestar y a mostrar su rechazo a este festejo, pero eso no les convierte, por supuesto, no fijemos ahora el objetivo en quienes acuden a protestar contra un festejo que en sí mismo es un festejo violento. Ese es el objetivo, acabar con este festejo y afortunadamente pero no hay que perder de vista, si a mí no me parece mal que se proteste contra el festejo, pero protestar en el festejo es algo inconcebible, es decir, en ninguna parte del mundo se tolera una cosa de este tipo. Sí, ha habido riesgo. Es decir, esto puedes protestar el día antes, el día después, puedes protestar fuera del pueblo el mismo día, puedes hacerlo de muchas formas. Pero ir allí a boicotear es un acto de provocación. Sí, de hecho, a ver, nosotros siempre hemos aclarado y defendido desde el Partido Animalista nuestra estrategia, siempre hemos creído y creemos sinceramente que es la que ha surtido efecto, es la presión social durante los días previos, la presión política, que es lo que finalmente ha funcionado. Nosotros siempre hemos aclarado que no hemos ido allí presencialmente el día del festejo, entendemos a las personas que acuden, pero nosotros no lo hemos hecho, pero tampoco creo que lo adecuado sea desviar el debate hacia las personas que acuden allí a protestar cuando el inicio del debate es que hay ciudadanos de Tordesillas que maltratan animales. O 40.000 personas las que acuden cada año a este torneo, ¿no? Y de alguna forma ellos se sienten provocados porque de alguna forma, bueno, este último año encadenados al puente y han acusado incluso al alcalde de que soltó el toro. Hay una bomba, un petardo, una bomba de no sé cómo se llama exactamente, que anuncia precisamente la salida del toro, ¿no? Es decir, que la provocación está ahí, y cuando vais a las corridas de toros a 30 metros a llamarlos asesinos. Bueno, es que eso nosotros tampoco es la estrategia que nosotros seguimos. Yo entiendo que haya personas que protesten de esa forma, lo entiendo perfectamente, me parece legítimo además. Y la Junta se ha convencido de que eso había que eliminarlo. Llevamos tiempo, efectivamente, reuniéndonos con ellos y lo han entendido. Los problemas de orden público y lo que ha podido pasar o el miedo que pase algo más
¿creéis que ha sido lo que ha forzado a tomar esta decisión a la Junta, o verdaderamente es modificar la tradición para que perdure en el siglo XXI en el que estamos? Yo creo que fundamentalmente, no digo exclusivamente, pero fundamentalmente ha sido el temor a que hubiera un incidente grave. Yo creo, estoy convencido, no lo sé, pero es mi convicción personal. Ahora, volviendo un poco al tema del decreto que antes habéis comentado, has dado la palabra y José María ha hecho algún comentario al respecto. Claro, yo desde luego, si estuviera en el bando de Laura, estaría saltando de alegría, porque es que los argumentos que ha dado la Junta en su decreto efectivamente valen para absolutamente todos los festejos taurinos populares, valen para la tauromaquia de Montera, valen para todos los festejos de tauromaquia de este país, es decir, en todos se puede modificar para adaptar la tradición a la modernidad, y en el caso de las corridas de toros, por supuesto, se puede eliminar la muerte para adaptarlo a la modernidad, con lo cual me sorprende que la propia Junta de Castilla y León, probablemente sin pretenderlo, esto no lo pongo en duda, pero indirectamente con la argumentación que ha dado para justificar su decisión sobre el toro de la Vega, les está poniendo en bandeja a Laura y a sus compañeros el argumento que yo, en su lugar, utilizaría pasado mañana para presentar una proposición en el Congreso. Lo dejó claro el consejero, porque además su padre precisamente fue el que liberó en el año 1970, después de 4 años de suspensión, era director general de actividades populares en el gobierno de Franco, y fue el que restauró precisamente esa prohibición, y a partir del 70 otra vez se volvió a lancear el toro, y precisamente su hijo es el que ha firmado el decreto para otra vez prohibirlo. Pero de alguna forma lo dejó muy claro el consejero, es decir, la tauromaquia la ha defendido y no va a afectar en principio, es un patrimonio nacional, ¿no? Aunque vosotros lógicamente es vuestra obligación de insistir, pero no creo que le afecte a la tauromaquia. No le va a afectar directamente, este decreto está pensado para, hoy por hoy, afectar directamente al toro de la Vega, eso es indiscutible. La Junta de Castilla y León no podemos considerar ahora que se haya vuelto animalista por tomar esta medida. Simplemente pensamos que se han visto obligados a tomar esta decisión, y en ese sentido es en el que creemos que el trabajo que hemos hecho durante 10 años ha sido efectivo. Hemos considerado crear una polémica social tan grande que ni siquiera un partido como el Partido Popular, claramente defensor de la tauromaquia, ha podido sostener una situación en la que ya no se hubiera soportado un año más otro toro de la Vega. ¿Qué hubiera pasado, qué cambiaría si hubiera sido a través de un referéndum y hubiera sido una autorregulación, que hubieran sido los vecinos? ¿Eso hubiera cambiado algo? Si es que es muy difícil, eso era muy difícil que se produjera, porque los vecinos tienen claro que la muerte del toro es un elemento esencial de la fiesta. Entonces, francamente, la posibilidad de que en un referéndum hubiera salido apoyar esa decisión, pues es remota y no es realista pensar que eso hubiera podido ocurrir. Es decir, es que hay cosas que se pueden cambiar y cosas que no se pueden cambiar. Es decir, uno puede efectivamente decidir si el ganador del torneo va a caballo o a pie, si se le recibe en el balcón consistorial o se le recibe abajo en la plaza, si hay una orden de que se le pueda lancear cuando suenen 3 bombas o 2. Pero hay cosas que no se pueden cambiar so pena de... ¿Estás diciendo entonces que el recurso que ha presentado tiene poco sentido de que prospere, a pesar de que parece que entra en alguna contradicción con el festejo tradicional? No, vamos a ver, yo no sé si el recurso tiene posibilidades de prosperar, pues yo no soy jurista, pero vamos a ver, tiene una cierta base en el sentido de que existe una ley nacional de defensa y promoción de la tauromaquia, y el toro de la Vega forma parte de la tauromaquia. Entonces, de algún modo, este decreto se puede interpretar como un incumplimiento de esa ley. Es decir, este decreto ley de la Junta no protege una parte de la tauromaquia, que es el toro de la Vega. ¿Que esto pueda prosperar? Yo no lo sé, me parece difícil, pero no es un recurso insensato, ni mucho menos. Me parece que tiene una base y que tiene un fundamento, porque existe, ya digo, una legislación aprobada por el gobierno del Partido Popular que es de este orden, ¿no? de defensa y promoción de la tauromaquia. Yo creo que tenéis unos planteamientos un poco intolerantes o fanáticos en los ambos extremos, ¿no? ¿Por qué
no puede cambiar la muerte del toro. Si es un torneo, si es una competición, se podría hacer una carrera con él, ponerle una banderilla, pintarle de un color, quitarle algo que lleve colgado del cuerno. Es decir, hay 1000 maneras que se me ocurren de hacer algo en plan competición, algo deportivo, algo que tenga incluso cierta emoción o cierto riesgo, y que no pase por la muerte del toro de un lanzazo de la forma sangrienta que vemos con un señor con una camiseta amarilla en medio de una polvareda, que es un espectáculo pues que nos pone los pelos de punta a millones de personas, cada vez más en todo el mundo, ¿no? Que es por lo que se ha llegado a esta situación. Y de repente dices que no, que todo el pueblo tiene claro que no se le puede al toro hacer otra cosa que no sea matarlo. Pues a mí la verdad es que me parece que ese planteamiento es lo que ha llevado a la Junta a tirar por la calle del medio. Pero si me permitís, yo creo que para que esta tertulia sirva para algo hay que ofrecer alguna alternativa. Y entonces yo me he permitido pensar qué se puede hacer para mejorar el torneo. Y entonces he traído, a ver qué os parece, para someterlo a vuestro... Lo que sí estamos viendo es que en estos torneos taurinos el toro finalmente muere, es decir, lo que cambia es la forma de la muerte. El toro de... Perdone, señor moderador, ¿por qué no sustituimos el toro por una merluza? Yo creo que la merluza tiene grandes ventajas y voy a enumerar 3. ¿Por qué deberíamos hacer el torneo con una merluza? En primer lugar, porque tanto comer carne, hay que comer pescado y pescado blanco, es muy saludable. Entonces, imaginaos una barbacoa allí en la orilla del Duero con pescadito blanco, pues mucho mejor. Segundo lugar, la merluza no tiene cuernos, porque algo de lo que nunca se habla cuando se habla del torneo del Toro de la Vega es que mucha gente corre un verdadero riesgo y algún año hemos estado a punto de ver cómo el toro mataba a alguien de una cornada y la merluza no tiene cuernos, tiene aletas. ¿Ves? No tengo cuernos. No me interrumpa, señor moderador. En tercer lugar, la merluza serviría a los tordesillanos para no dar satisfacción a la gente de Pacma, porque la merluza también es un animal que tiene su dignidad y que muere pescada arrancada de su hábitat natural que está en el Mar del Norte y la sacan con una red pelágica. En otros Entonces, comerse la merluza permitiría darse la satisfacción de no dar la razón al Pacma y permitir que hubiese un torneo saludable. Un aire de merluza a todo el plató. Sí es verdad que se toca un tema que hemos hablado en otras ocasiones y que yo creo que también ha estado Laura al final en hablar de la muerte de los animales, que al final nos comemos y que, bueno, como no les vemos morir, parece que no tenemos el mismo sentimiento que el toro que es alanceado. Que yo no sé si el partido animalista también siguen defendiendo la muerte de cualquier animal, no sé si también para consumir. Bueno, a mí tengo que aclarar que no me ha hecho gracia la broma, me parece una broma de muy mal gusto. ¿Por qué? Porque quienes defendemos a los animales somos personas sensibles, personas que defendemos la vida de todos los animales, entendemos por supuesto cuál es la situación social, entendemos que hoy la sociedad no va a debatir acerca de lo que a ti te parece gracioso, pero sí que tenemos una sensibilidad que nos permite entender que todos los animales merecen respeto, todos los animales merecen derechos. Por supuesto, entendemos cuál es la situación social en la que nos encontramos y cuáles son las sensibilidades de los ciudadanos. Y evidentemente no es el momento de plantear la prohibición, como mucha gente nos acusa, de cerrar mañana todas las granjas industriales y mataderos. Lógicamente, en ese momento no nos encontramos. Desde luego, todas las personas que formamos el partido, la junta directiva, los cargos orgánicos del partido, somos personas vegetarianas y coherentes con lo que defendemos. Pero Laura, ¿queréis eliminar incluso hasta la pesca deportiva en vuestros argumentos? En nuestras propuestas está incluido, por supuesto, como parte de nuestro los programa pescadores, electoral. Evidentemente, como un partido que defiende los derechos de los animales, incluimos a todos ellos. Todos merecen el mismo respeto. De todas formas, ya hay una cuestión que sí que quería matizar respecto a la idea de José María Nieto. Y es que, claro, este es el problema. Es que da la impresión de que se trata de matar por matar, ¿no? Y tú dices, es que no se puede prescindir de la muerte del toro. Y parece como que es que el objetivo del Toro de la Vega o de los festejos taurinos o de la corrida de toros es matar al toro. No, el tema no es tanto matar o no matar y por tanto no da lo mismo matar un toro o matar una merluza o matar un perro, como alguna vez he leído a algún columnista decir, bueno, pues que igual que se les ocurrió alancear un toro, se les podía haber ocurrido alancear un perro. No, mire usted, no es una cuestión que tiene que ver con el riesgo, que tiene que ver con el valor, que tiene que ver
con la lucha con los miedos atávicos, que tiene que ver con un montón de cuestiones que encarna el toro y desde luego no encarna una merluza, obviamente. El hecho de que haya que matarlo, o sea, el hecho de que el enfrentamiento sea a muerte, no es ninguna obsesión por matar, no es ninguna obsesión por la sangre, es por darle la verdad al enfrentamiento, que no sea un simulacro. Pues sí, claro, por supuesto, podríamos hacer un torneo con paintball, como alguien ha sugerido, pero claro, es que eso sería una farsa, Para la verdad de la tauromaquia de Lidia, del toro de la Vega y de las corridas de toros, es que en el momento en el que el hombre intenta matar al animal, puede morir él también. Esta es la cuestión también puedes fundamental. Ahogarte con una espina que te tragues una merluza. Sí. Vamos a ver, yo estoy muy contento de mi broma de la merluza, porque pero no realmente hay ningún valor en lancear una merluza. Hablar del valor del toro, que es un animal, un herbívoro con 4 estómagos, cuyo comportamiento es bastante elemental, casi tanto como el de la merluza, pues me parece que pone de manifiesto lo ridículo de la solemnidad del torneo, ¿no? De igual manera que el enfado de Laura, siento que no te haya parecido graciosa la broma. En absoluto. Pero también me sirve para poner de manifiesto el radicalismo del animalismo, que no se va a parar. Es decir, no se puede dar satisfacción, es verdad. Yo lo decía en broma, pero también lo decía en serio. No se os puede dar satisfacción porque no os vais a detener, no vais a transigir, no vais a decir, vale, acabamos con el toro de la Vega y dejamos de dar la lata. Por supuesto, seguirá habiendo manifestaciones, si hay un encierro en Tordesillas, y no tengo yo claro que no acabe habiendo problemas con los vecinos enfadados y los animalistas manifestándose para que se acaben los encierros o lo que se haga en el lugar del torneo. O sea que no tengo claro que la Junta haya eliminado el problema con este decreto, no está claro. Pero es evidente que deberíamos haber buscado un punto intermedio, algo que permita, que es una fiesta sino algo lúdico, que permita que existe un festejo aceptado y no plegarnos a posiciones maximalistas, ni de los que tienen que acuchillar al toro, ni de los que os parece mal que se hagan bromas con una merluza, por Dios, Laura. A ver, vamos a ver, es que, es decir, por supuesto que nunca vamos a detener nuestras peticiones y nuestras exigencias. Ese es el sentido de la evolución de una sociedad. Nunca se ha detenido y se siguen teniendo que reclamar derechos para las mujeres, siempre, históricamente, y habrá que seguir reclamando derechos sociales y habrá que seguir reclamando derechos para las minorías y para las personas que son discriminadas. Y de la misma manera, siempre que siga habiendo animales maltratados, habrá que pedir derechos para todos ellos. Por supuesto que el toro de la Vega, es que lo he dicho al principio, es solo el principio, queda todo el camino por delante. Bueno, en este caso, mayorías y minorías, efectivamente, las mayorías son las que deciden cambiar las leyes y es porque están detrás de ese partido muchísima gente. En este caso se han sentido solos el alcalde del Partido Socialista e incluso el propio PP. ¿Creéis que ha sido un movimiento electoral? Es decir, que se haya sido en este momento en el que se haya prohibido la muerte del toro de la Vega, ¿tiene alguna relación electoral? Ya hemos visto que el PSOE ya hacía tiempo que había hablado de que la ley de defensa de los animales, pero que ahora haya sido el propio Partido Popular el que haya dado este paso, o no, o responde a lo que hablábamos antes, que había que tomar una decisión para evitar que haya un problema mayor en este torneo. No me atrevo a hacer una hipótesis. Circulan por ahí ideas de lo más peregrino o descabellado al respecto. En principio, por la fecha en la que se ha tomado la decisión, uno podría pensar que se intenta que no afecte demasiado al resultado electoral, es decir, que haya suficiente distancia como para que los ánimos se puedan haber enfriado y no tenga un coste en las comarcas taurinas de Castilla y León para el Partido Popular. Pero bueno, no lo sé, tampoco sé si efectivamente las cosas se van a enfriar tan rápido. De esto a mí, de todas formas, lo que me preocupa, hablabas de lo de las mayorías y las minorías. A mí lo que me preocupa de este asunto es que estamos ante una decisión en la que, bueno, una supuesta mayoría social, un supuesto sentir social mayoritario atropella a un pueblo porque tiene una visión de las cosas distintas de la de ese sentir mayoritario, y en un asunto en el que, por mucho que siempre se establezcan este tipo de comparaciones, no hay ningún derecho humano involucrado. Entonces, realmente yo entiendo que para el PACMA, para los partidos animalistas, esta es una gran victoria, y en ese sentido tengo que felicitarles, porque han logrado que se imponga una prohibición
en un asunto en el que no hay un derecho humano implicado. Desde mi punto de vista, esto es un atropello, porque yo creo que así como todos debemos estar de acuerdo en no tolerar ningún acto, sea festivo o no festivo, bárbaro, con el pretexto que sea, en el que se menoscaben los derechos, la integridad o la libertad de personas, me parece que fuera de ese terreno, que es donde hasta ahora estaba el consenso social, debería haber un margen para la discrepancia y para la diversidad de puntos de vista. Y aquí no lo ha habido, no se ha tolerado esa diversidad, no se ha tolerado esa discrepancia. Permíteme que cuente una anécdota, que yo ayer estuve en Madrid, lógicamente como buen taurino, no me arrepiento ni me avergüenzo tampoco de serlo, y vimos una excelente corrida de toros, por cierto, una vuelta al ruedo a un toro, por merecimientos propios y salida a hombros de un torero. Y lo que decías que no tenían apoyo. Había una pancarta en el tendido 5 de sol, en la solanera arriba, que decía: Madrid está con el Toro de la Vega, es decir, que no están solos. No, sí, hoy se ha visto, y en Tordesillas, en Benavente, pues temen que efectivamente sea así. Por responder un poco también a lo de que haya sido en este momento, bueno, vemos que no ha sido tampoco un arreón de repente de la Junta de Castilla y León. No. Si nos confirma que ha habido sí, es algo en lo que se lleva trabajando varios continuas. Meses, sí que es verdad. Yo imagino que el momento en el que se ha anunciado tiene que ver con evitar que se empiece a tramitar el expediente para la autorización del Toro de la Vega de este año. La Junta de Castilla y León es quien autoriza el festejo, meses antes se empieza a organizar todo el trámite y el expediente necesario, desde el veterinario hasta la propia elección y compra del toro, y entiendo que el objetivo ha sido impedir que esto se empiece a tramitar y, por tanto, impedir que se celebre el Toro de la Vega de este año. Tenemos que ir cerrando, pero sí me gustaría, ¿creéis que ha habido taurinos que se han alegrado de esta decisión? Es decir, que sean partidarios de la tauromaquia y que estaban en contra, que sí que lo sabía del torneo del Toro de la Vega, ¿o no? Hombre, pues posiblemente. Lo que sí te puedo decir es que la Federación Internacional Taurina, otra agrupación que está integrada por ganaderos, empresarios y toreros, han manifestado su apoyo al torneo del Toro de la Vega, pero obviamente pues también habrá taurinos que se alegren porque no entendían que se alanceara un toro, mientras que sí entienden que se despache con una espada, ¿no? Por supuesto que sí habrá. Para cerrar, siempre esta tertulia la hablamos ¿cree que va a haber toro el día, el segundo martes de septiembre? Probablemente no lo haya, pero la pregunta es, ¿qué cree que va a pasar el segundo martes de septiembre? ¿Va a haber 40.000 personas allí? Porque los de Tordesillas no se quedarán con los brazos cruzados, algo querrán hacer. Bueno, es una decisión que ahora mismo depende del ayuntamiento. El ayuntamiento es el que tiene que decidir si va a adaptar la ordenanza y va a convertir, por tanto, el Toro de la Vega en otra cosa, lo que tendría que ser un encierro en el que, por supuesto, el toro morirá también y estaremos también en contra, o si directamente se suspende el festejo y ese día no se celebra ningún festejo taurino en la localidad. Es una decisión que depende del ayuntamiento. Nosotros esperamos que opten por esta segunda opción. Entiendo que están ganando tiempo con un recurso que todo apunta a que no va a llegar a ninguna parte, para ver qué van a hacer y cuál es la decisión que van a tomar. Nosotros esperamos que el segundo martes de septiembre podamos descansar. Pues yo creo que, bueno, la merluza y yo pensamos que no se ha acabado este problema, que las posiciones siguen muy enconadas y es una pena que no se transija para llegar a puntos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, es difícil cuando se plantean las cosas desde un punto de vista tan absolutamente maximalista y radical, y además alejado a lo que puede ser el sentido común, que siempre tiende a llegar a acuerdos. En fin. Yo creo que no va a haber Toro de la Vega. En fin, se ha radicalizado esto de tal forma, te lo ha dicho Laura, se ha estado reuniendo la Junta de Castilla y León durante 8 meses con el Partido Animalista, un partido extraparlamentario que no han alcanzado aún lograr ningún objetivo en sus pretensiones electorales. Imaginémonos cuando lo alcancemos. Entonces. Vale, soy 200 y pico mil en toda España, me parece muy bien, muy respetable, pero es curioso que la Junta haya estado conversando 8 o 9 meses con ellos y no hayan conversado con ningún estamento taurino, ni con Castilla y León, ni con nadie, ni con el pueblo. En fin, entiendo que no. Pero yo creo que esto es determinante y tajante. Lo que ha tomado la decisión de la Junta de Castilla y León es tajante. Era la crónica de un indulto, ¿no?, en vez de una muerte anunciada. Por responder a la propuesta de José María, hombre, había ciertos márgenes de modificación,
pero desde mi punto de vista no tanto eliminar la muerte como a lo mejor, por ejemplo, flexibilizar la posibilidad del indulto del animal, es decir, que fuera más fácil que el toro pudiera ser indultado cumpliendo requisitos más sencillos de cumplir. Pero por responder a tu pregunta, yo supongo que el Toro de la Vega, desde luego el Toro de la Vega como le conocemos, no se va a celebrar porque la ley se respetará, pero la polémica no va a terminar porque los vecinos de Tordesillas se van a movilizar contra esta decisión y van a manifestarse y hacer, no sé, lo que hagan. No estoy en el ajo de la cuestión, ¿no? Pero estoy seguro de que van a protestar y bueno, pues a lo mejor ahora lo que tenemos son por 10 años de protestas de los animalistas para que el Toro de la Vega fuera prohibido, ahora tenemos 10 años de protestas de los vecinos de Tordesillas para que el Toro de la Vega vuelva a ser legalizado. En el caso de que se les ocurriera, que no estoy dando ideas, acudir a alguna asamblea del PACMA, pues espero que no se generen situaciones de tensión como las que se han vivido en la Vega de Tordesillas y que los militantes del PACMA den muestras del talante y de la paciencia que han tenido los tordesillanos cuando han recibido su visita, la visita de los animalistas. Lo veremos porque todavía quedan muchos trámites en las Cortes hasta que esto se apruebe y veremos qué sucede en ese segundo martes del mes de septiembre. Muchísimas gracias a los cuatro, a los cinco, por estar esta noche aquí y nada, que en Castilla y León Televisión les contaremos todo lo que tenga que ver con el Toro de Vega desde todos los puntos de vista, que es lo que hemos intentado. Muchas gracias. Y en Grana y Oro, el programa taurino de la casa. Me imagino que también hablaréis del Toro de la Vega. El próximo miércoles ya están encima la campaña, la pre-campaña, hablaremos con los portavoces de los principales grupos parlamentarios de las Cortes. Eso será ya el miércoles, hasta entonces pasen una buena semana.